Buenos días, vamos a dar inicio a la cuarta clase en nuestra materia Principios de Economía. Nosotros continuando, ¿verdad?, con lo establecido dentro de nuestro plan de estudio, hoy vamos a hablar acerca de las necesidades, ¿verdad? Hemos logrado hablar por la escasez, ahora vamos a hablar de las necesidades. Dice las necesidades. Para que exista una necesidad, por tanto, no basta con sentir una carencia, sino que tiene que darse también el deseo de satisfacer esa carencia. Por ejemplo, un monje budista puede sentir hambre, carencia de alimentos, pero debido a su ayuno voluntario, no tiene deseo de comer. En este caso, no se puede decir que el monje necesite comer. La verdad que este ejemplo es bastante claro, ¿verdad? En lo que respecta al concepto de necesidades, ¿verdad? Definitivamente que para que exista una necesidad, ¿verdad? No basta con sentir una carencia, ¿verdad? Se tiene que darse también el deseo de satisfacer, porque si usted tiene una necesidad, pero usted no tiene el deseo de satisfacer esa necesidad, entonces no es una necesidad. Porque tal cual como vimos en el ejemplo aquí del monje, él tiene hambre, ¿verdad? Él tiene hambre, la necesidad de él es comida, pero sin embargo, por la situación que él tiene en el momento, él no desea comer, no es un deseo que él tenga. Entonces, pues no podemos decir que él necesite comer, porque pues él está en un ayuno. Entonces, la verdad que el ejemplo es bien claro, pues en cuanto al concepto. ¿Qué quiere decir? Que si usted necesita algo, y usted en realidad no hace porque es como que usted tenga la necesidad de comer, vamos a decir lo mismo, usted tenga la necesidad de comer, pero usted no está haciendo nada por generar ese ingreso para poder satisfacer esa necesidad porque usted sabe que si usted no tiene dinero para comprar la comida, usted no va a poder comer, pero sin embargo usted sí tiene el deseo y ese deseo que usted tiene lo lleva a usted ¿a qué? Lo lleva a usted entonces a cumplir esa necesidad, ¿verdad? A buscar para entonces poder cumplir esa necesidad que usted tiene para poder alimentarse. Seguimos. Carencia, deseo, igual necesidad, ¿verdad? La carencia, lo que usted no tiene, más el deseo, da igual a qué? A necesidad. La necesidad es una sensación, sentimos que nos falta algo y queremos satisfacer esa carencia. Existen algunas necesidades básicas comunes a todas las personas. A partir de ahí, el resto son necesidades subjetivas o sociales que dependen de cada persona y del colectivo en el que se integra, ¿verdad? Cuando nosotros logramos leer esta primera parte de esta diapositiva, nos vamos al ejemplo que yo les hablé hace un ratito, en donde la persona tiene hambre, la persona tiene que satisfacer esa necesidad y pues para satisfacer esa necesidad, ella busca la forma de generar para suplir esa necesidad, ¿verdad? Entonces, tal cual como dice aquí, sentimos que nos hace falta algo y queremos satisfacer esa carencia, nos hace falta la alimentación, nos hace falta lo que vamos a utilizar nosotros para satisfacer esa necesidad, ¿verdad? Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros buscamos el medio para satisfacerla. Dice, existen necesidades básicas comunes de todas las personas. Todos tenemos necesidades básicas, tal cual como lo hemos mencionado. La alimentación es una necesidad básica. Y a partir de ahí, el resto son necesidades subjetivas o sociales, ¿verdad? Que dependen de cada persona y del colectivo en que se integra, pues porque definitivamente hay cosas que, como por ejemplo, usted dice yo no tengo un carro, usted tiene el deseo de tenerlo, pero sin embargo, pues eso depende de cada persona
¿cómo va a satisfacer esa necesidad? Porque ya no es una necesidad básica que si usted no tiene un carro, usted no va a vivir, ¿verdad? Es como dice aquí, por eso es que aquí dice aquí que a partir del resto son necesidades subjetivas o sociales, ¿verdad? Definitivamente es lo que usted va a tener para movilizarse dentro de su trabajo, dentro de lo que de su entorno, pero pues no es una necesidad básica. Dice, recursos producen bienes y servicios, satisfacen necesidades. Cuando nosotros hablamos de recursos, entonces nos vamos a hablar de distintos recursos, como lo son los recursos naturales, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos en el medio ambiente, en la naturaleza que nos rodea. Como por ejemplo, si ustedes ven aquí en la imagen, ahí vemos unos granos en recursos naturales que se transforman en bienes y servicios. ¿Se transforman en qué? En comida, y que satisfacen ¿qué? La necesidad de ¿qué? De alimentarnos. Igual nosotros vemos en la misma imagen a un trabajador, ¿verdad? Que produce en lo que es la industria un bien y servicio, en este caso un coche, que es un bien, y satisface ¿qué? La necesidad de ¿qué? De transporte, ¿de quién? De la sociedad, ¿verdad? Del individuo. Capital físico. Cuando hablamos de capital físico, hablamos que con ese capital se produce, dice, charla, economía y servicio. Nosotros estamos hablando de que se está dando que un bien un bien o un servicio. En este caso es un servicio porque nos están hablando de una charla que se está hablando acerca de economía. Estamos hablando de un servicio, que es lo que se está brindando en el momento, ¿verdad? ¿Qué satisface qué necesidad? Satisface la necesidad de educación, porque todos necesitamos educarnos, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta que existen diferentes tipos de recursos. Los recursos, ¿verdad? Incluso nosotros podemos tener recursos, pues, para, como lo hemos venido diciendo desde la primera clase, para satisfacer por medio de un bien o de un servicio, que vamos a satisfacer las necesidades de quién, del individuo, que es el objetivo principal de la economía, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta que a través de nosotros lograr suplir esas necesidades, buscar los mecanismos, ¿verdad? Buscar ese deseo que la persona tiene de satisfacer esa necesidad, pues nosotros llegamos al objetivo final de la economía, que es satisfacer al individuo. Dice, pero hay otro dato fundamental. El ser humano siempre quiere más. Pues nosotros siempre buscamos más de lo que nosotros en realidad podemos tener y muchas veces no es malo. Muchas veces no es malo porque pues muchas veces el querer tener más, vivir en abundancia no es que sea algo malo. Dice, nos creamos nuevas necesidades a medida que vamos cubriendo las que consideramos más urgentes. Dicen, todo el mundo va a plantar sus necesidades como urgentes. Dice que para cada ser humano su necesidad es la más grande. Sin embargo, uno le da un número de prioridades a las cosas. De repente yo sé que mi primera necesidad es mi alimentación, porque si yo no tengo energía, pues yo no puedo trabajar, porque imagínense, si usted tiene hambre, usted no puede ir a trabajar, porque definitivo ¿qué energía va a tener, ¿verdad? Entonces ahí nosotros le vamos dando prioridad a las cosas y nosotros las podemos ir ubicando entre las básicas y aquellas que son pues subjetivas, tal cual nos dice el concepto, ¿verdad? Dice, es decir, que siempre estaremos insatisfechos, aunque solo sea por el deseo de poseer lo que otros tienen. Pues muchas veces las personas tienden a ver mucho lo que las demás personas tienen
y a querer desear las cosas que las demás personas tienen. Nosotros tenemos que aprender a vivir con lo que nosotros tenemos. Claro que bueno, de repente vemos que fulano tiene un carro, wow, quisiéramos tener un carro igual, nos gustaría tener un carro. Eso no es malo, no es malo, pero pues a veces cuando nosotros lo logramos mantener en ese deseo, pero que no se llega a convertir en una envidia, porque a veces ya, pues ahí saliéndonos del tema, se llega a convertir en otras cosas que como ser humano lo que nos hace es daño, porque la envidia no es buena. Dice, la publicidad lo sabe muy bien, lo usa e incluso abusa de esa tendencia humana. Pues a veces nosotros logramos ver en nuestro medio, pues distintos comerciales que lo hacen al ser humano es que lo incitan a esto. Bueno, en sí, el fin del comercial es incitarlo para que la persona sienta la necesidad y la persona logre buscar pues la satisfacción de esa necesidad que tiene. No es malo, como vuelvo y le repito, no es malo que usted quiera tener, porque todos tenemos el deseo de tener muchas cosas, ¿verdad? Pero siempre y cuando sea eso, pues se convierte en un deseo y que nosotros busquemos el mecanismo para lograr satisfacer esa necesidad que nosotros tenemos. Dice, esto estimula el consumo, obvio, porque si usted lo está viendo, usted se va a motivar ¿a qué? A llevar a cabo el mecanismo que usted necesita para obtenerlo. Dice, y en definitiva, el crecimiento económico en general, donde hay más movimiento de la economía, donde las personas adquieren más un producto, adquieren más un servicio, definitivamente que la economía va a mejorar, ¿verdad? Las necesidades primarias, como la economía, la vivienda o el vestido, no cambian demasiado a lo largo del tiempo. Si lo entendemos como satisfacer el hambre, obtener un refugio y protegernos de las inclemencias, ¿verdad? Definitivamente que las necesidades primarias pues no van a cambiar. Cuando nosotros le damos prioridad a esa necesidad primaria, cuando ya nosotros nos vamos en que ya no es simplemente la vestimenta, sino que nosotros ya queremos otro tipo de vestimenta, que pues tiene un precio más elevado, ya entonces nosotros no estamos hablando de que es que sea una necesidad. La necesidad básica en el momento de tener una vestimenta que nos logra a nosotros cubrir pues nuestro cuerpo, no importa el precio, sino que pues ya cuando usted ya se va más allá, que ya usted quiere pues otras cosas, que quiere algo que de repentemente pues tenga definitivamente un costo más elevado, pues ya usted ahí empieza a trabajar un poco más por eso que usted necesita. Dice, las necesidades secundarias, en cambio, evolucionan constantemente. Siempre van a estar cambiando. Entre estas se encuentran las formas y matices de las primarias, que es lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Que fue lo que la profesora les dijo hace un rato, que las necesidades primarias, usted tiene la necesidad de vestirse, pero sin embargo, si usted quiere pues una ropa que tenga un precio más elevado, ya eso no se convierte en una necesidad primaria de vestimenta, sino más que todo ya ahora sabemos que es una necesidad secundaria, ¿verdad? Dice, la gastronomía, el mobiliario y la moda, que fue lo que les dije anteriormente. En cuanto a la gastronomía, porque pues usted tiene la necesidad de alimentarse. ¿Alimentarse de qué? De lo fundamental, que es la comida, los productos básicos que nosotros tenemos de alimentación. Pero entonces de repente no, resulta que yo quiero comer algo especial, algo que de repente tiene un costo mayor. Entonces ya nosotros hablamos de algo que ya pues no es una necesidad básica, porque no es que usted tenga la necesidad básica de comerse un plato que le cueste $25, por ejemplo. Ya usted ahí está satisfaciendo que es un lujo, que es que usted se quiere dar en un momento. El mobiliario lo mismo, ya de repente no quiero esta silla de plástico porque me sirve para sentarme, no, yo quiero una silla que sea de una madera que venga del extranjero, por ejemplo, entonces ya ahí usted está pues queriendo no suplir la necesidad, pues, sino ya más que todo un lujo, ¿verdad? Igual como dijo la moda, como se dice aquí la moda, que fue lo que le hablé de la vestimenta, así como otras de carácter cultural, como las vacaciones, espectáculos y todo lo que ello implica, ¿verdad?
Cuando hablamos de carácter cultural, definitivamente a todos nos gustaría, pues, ir de vacaciones, conocer otras culturas, pero pues definitivamente que no es una necesidad primaria porque usted, pues si no tiene para irse de vacaciones a otro país, usted no es que se va a morir porque usted no fue a otro país a visitarlo. Entonces, pues ya hablamos de una necesidad que se enmarca como secundaria y que para trabajar en ella, pues nosotros tenemos que trabajar mucho para satisfacer esa necesidad, ¿verdad? Para poder nosotros conseguir un buen flujo económico que nos permita a nosotros, entonces, cumplir esa necesidad. Dice, el hombre enfrenta necesidades básicas, que es lo que veníamos hablando anteriormente, que hay necesidades primarias, necesidades secundarias, pero sin embargo, nosotros tenemos unas necesidades que son de carácter básico, como lo son la respiración. Imagínense que si no podemos respirar y tenemos que respirar por medio de un aparato, definitivamente que estamos mal, ¿verdad? El movimiento es una necesidad básica del ser humano, porque si usted es una persona que tiene dificultad para movilizarse, pues a usted se le va a dificultar trabajar para poder lograr satisfacer todas las necesidades que usted tenga. La hambre y sed. El hambre, pues, nosotros comemos 3 veces al día. Si nosotros no tenemos hambre, de repente que estamos enfermos porque nuestro cuerpo no nos pide esa energía que necesita, ¿verdad? Para poder movilizarse, para poder respirar, pues para poder llevar a cabo las anteriores. Y nosotros necesitamos también, pues, ingerir mucha agua. Por eso nos da la necesidad de tener esa necesidad de sed, que uno dice, tengo sed, quiero tomar un vaso de agua. Y ustedes saben que a veces esa necesidad de la sed definitivamente que nada más la suplimos con el agua, porque muchas veces tenemos sed y nos tomamos una chicha y eso no nos quita la sed, ¿verdad? Entonces, dice la sed de la eliminación es una necesidad básica que definitivamente va a depender de cada persona. No todo el mundo tiene los mismos gustos o pues, o de repente pues desea en lo que es su cuerpo decir, no voy a tener esto, no voy a tener el otro, no. Eso es a cada persona. Con todo el mundo no es lo mismo. Necesitamos un descanso y necesitamos ese reposo. Todos necesitamos un descanso. Qué rico es que usted esté dentro de su jornada laboral y usted tenga por lo menos su hora de almuerzo, usted pueda descansar, ¿verdad? O reposar. Pero qué rico es cuando llegamos a casa y dormimos en la noche y recuperamos toda esa energía que necesitamos para ir nosotros a laborar el siguiente día. Necesitamos tener una temperatura adecuada, y más en estos tiempos de pandemia, porque si usted no logra tener una temperatura adecuada, pues no lo dejan ingresar a ciertos lugares, ¿verdad? En este caso, cuando nos hablan de temperatura adecuada, es que pues son necesidades que de repente aquí, como ustedes logran ver en la imagen, ven un aire acondicionado. En realidad no es que sea una necesidad básica, porque el aire acondicionado no es una necesidad básica, pero nosotros sí logramos estar dentro de las temperaturas que nos sentamos bien. Y yo creo que por eso es que se vende mucho abanico, porque hay mucha calor y nosotros nos queremos sentirnos bien. Y pues es una necesidad que nosotros necesitamos para poder incluso llevar a cabo nuestras funciones, porque imagínese usted todo sofocado en su trabajo, usted no va a realizar una función tal cual que usted tenga un mejor ambiente, ¿verdad? Entonces, pues por eso está conformada dentro de lo que el hombre enfrenta como necesidades básicas. Le hemos venido hablando de necesidades primarias, de necesidades secundarias, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a ver como necesidades básicas primarias. Dice, las necesidades básicas primarias, dice, son básicas para vivir. Se incluyen otras que la sociedad considera imprescindibles, ¿verdad? Dentro de las primarias ya logramos ver las básicas que nosotros necesitamos para vivir, ¿verdad? Como la alimentación, el vestido, una vivienda, es una necesidad primaria, básica.
logramos ver las necesidades básicas que necesita un individuo para tener incluso dentro de su campo laboral, ¿verdad? Que fueron las que logramos ver en la lámina anterior. Y dice, dentro de las primarias se incluyen otras que la sociedad considera imprescindibles. Cuando hablamos de lo que la sociedad considera imprescindible, pues vemos la necesidad del transporte. Nosotros necesitamos transportarnos de un lugar a otro y mucho más cuando nosotros trabajamos en un lugar y pues necesitamos transportarnos definitivamente, pues que necesitamos el medio de transporte. Entonces, por eso se habla que esta incluye otra que la sociedad considere, ¿verdad? Ya les di un ejemplo. Tenemos entonces las necesidades secundarias. Las necesidades secundarias permiten aumentar el bienestar. Cuando hablamos de que permiten aumentar el bienestar, si usted tiene una necesidad secundaria, como por ejemplo los viajes, que usted tiene de vacaciones, usted se fue de vacaciones, usted se fue a disfrutar ese viaje, ¿verdad? ¿Qué le va a ayudar eso? A usted en lo personal, le va a ayudar a aumentar el bienestar, porque usted dice, no sabe lo bien que me sentí porque fui de vacaciones, porque llegué a conocer otro país, qué bien que la pasé, logré comer unas comidas de las culturas allá, qué rico. Entonces nos ayuda a tener, aumenta nuestro bienestar porque nos vamos a sentir emocionalmente, ¿verdad? Felices de que fuimos y que conocimos otros lugares y en definitivo nosotros vamos a aumentar entonces ese bienestar, ¿verdad? Entonces, de todo lo que nosotros hemos visto desde que nosotros hemos iniciado hablando de las necesidades, nosotros hemos hablado de necesidades primarias, de necesidades secundarias, de necesidades básicas. Nosotros vamos entonces a llegar a lo que es el concepto, que enmarca todo lo que nosotros hemos hablado anteriormente, ¿verdad? A manera de ya llegar a un criterio, a formarnos un criterio de qué es la necesidad, dice, son aquellas cuya satisfacción exige el empleo de recursos escasos. Cuando nosotros hablamos de que las necesidades son aquellas cuya satisfacción exige el empleo de recursos escasos, pues todos no tenemos los mismos recursos. Resulta que por decir, nosotros en Veraguas tenemos tierra apta para cierto tipo de producción que no tenemos en el área de Chiriquí. En el área de Chiriquí la tierra es apta para la siembra de, por ejemplo, cultiva mucho las fresas. Pues nosotros acá en Veraguas la tierra no es apta para eso. Entonces, nosotros tenemos que aprender a emplear esos recursos de la mejor manera. El gobierno a través de distintos programas que desarrolla a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, ¿verdad? Ellos ayudan entonces a esos productores, ¿verdad? A encaminarse, a producir lo que pues en realidad el recurso con el que cuentan les permite en el momento. Dice, la mayoría de las necesidades humanas tienen carácter económico, puesto que para satisfacerlas se requieren recursos que son escasos. Sin embargo, no todas tienen este carácter. Definitivamente que cuando nosotros hablamos de las necesidades humanas y que nosotros hablamos de que tienen carácter económico, pues si nosotros tenemos una necesidad básica de vivienda, definitivamente que requiere el carácter económico. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, a los individuos? Nos toca buscar esos mecanismos para poder satisfacer esas necesidades. ¿Por qué? Porque si usted no puede comprarse una casa, usted para comprarse una casa tiene que tener
un factor económico, ¿verdad? Pero si no podemos comprarla, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Nosotros ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a buscar es una vivienda alquilada para vivir, pero nosotros para vivir en esa vivienda tenemos que pagar un canon de arrendamiento, entonces igual tenemos que buscar los mecanismos que necesitamos para satisfacer pues esa necesidad de vivienda. Dice, sin embargo, no todas tienen este carácter. Por ejemplo, pasear, tomar el sol, pueden ser necesidades que no implican el uso de recursos escasos, más allá del tiempo dedicado a satisfacerlas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos necesidades que nosotros podemos suplir sin tener que tener un factor económico, pero entonces tenemos que tener algo que se llama voluntad, porque por ejemplo, pasear al sol, ¿usted qué tiene que tener? Usted para tener esa necesidad de pasear al sol y tomar el sol y que le ayuda, que si las vitaminas de los rayos solares nos ayudan para la piel, claro que así a determinada hora, porque cuando el sol está fuerte entonces ya nos hace daño. Usted que tiene que tener esa voluntad de despertar todos los días temprano y salir a caminar, pues no todos la tenemos. Siempre implica, pues, dentro de nosotros como ser humano, requiere que algo que tengamos nosotros mismos que dar, ¿verdad? Dice, más allá del tiempo dedicado a satisfacerlas, definitivamente. Entonces, nosotros qué tenemos que hacer, administrar bien nuestro tiempo, planificar lo que estamos haciendo. A veces hay gente que dice que yo no hago ejercicio porque no tengo tiempo. No, a veces no hacemos porque no tenemos la voluntad de hacerlo. No me alimento bien porque la verdad que a mí no me gusta esto, no me gusta el otro. Uno tiene la voluntad entonces tampoco de hacerlo, porque si no me gustan los vegetales, voy a tratar de que me gusten los vegetales, voy a tratar de ir poco a poco educando a mi organismo a que hay que comer vegetales, ¿verdad? Dice, aquí como última imagen, les traje esto para que podamos ver aquí lo que es la supervivencia y el crecimiento, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a empezar viendo nuestras necesidades a través de una pirámide, y que si nosotros la vemos en forma ascendente, nosotros podemos ver las fisiológicas. Todos tenemos necesidades fisiológicas, que son la alimentación, el agua, el aire para respirar, ¿verdad? Tenemos necesidades, muchísimas necesidades. Frío es una necesidad, de repente de tener calor, etcétera. Tenemos la necesidad de la seguridad, pues definitivamente que vivimos ahora mismo en una sociedad en la cual nosotros requerimos mucha seguridad, necesitamos protección, ¿verdad? Y pues le corresponde a los gobiernos permitirnos a nosotros como miembros de la sociedad sentirnos seguros, ¿verdad? A través pues del Ministerio de Seguridad. Tenemos necesidades sociales, eso, entre ellas podemos mencionarles el afecto, el amor, la pertenencia y amistad, ¿verdad? Todos queremos sentir ese afecto, todos queremos sentirnos que nos quieren, todos queremos tener esa necesidad de pertenencia de las cosas, y todos necesitamos pues vivir en sociedad, tener amigos. Estima, que es otra necesidad, ¿verdad? Autoavalía, éxito y prestigio, ¿verdad? Definitivamente que es lo que muchas personas buscan, y muchas personas se sienten exitosas con tener hasta una buena familia, porque de ahí viene, ¿verdad? Partiendo de la familia empezamos a lograr ese éxito que muchos buscamos. La autorrealización, dar lo que uno es capaz, autocumplimiento, ¿verdad? Como siempre les digo, dar lo mejor de cada uno. Todos tenemos capacidades distintas, pero si las reunimos todas, ¿nosotros qué vamos a hacer? Reuniendo todas esas capacidades que todos tenemos, nosotros vamos a lograr, pues, satisfacer necesidades, y logramos satisfacerlas en equipo,
como miembros de una sociedad, como miembros de una institución, de distintas maneras, ¿verdad? Así que ahora pues vamos a lo que es las preguntas y respuestas. Gracias por su atención y pasamos a lo que es preguntas y respuestas.